Casi todos son nuestros alumnos. Todos, creo. Ya estamos en vivo. Buenas noches, aquí estamos en otro conversatorio de los conversatorios mensuales de la Maestría en Escritura Creativa y este mes vamos a conversar con algunos de los ganadores de los premios de literatura del Ministerio de Cultura, Premio Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Richard, el más reciente, Susan Noltelius, Marco García Falcón y Vicky Guerrero. Los estoy diciendo en orden como los tengo en mi pantalla. Así que, sin más, le doy la palabra a Jorge, estudiante de la maestría, Jorge Malpartida, quien va a moderar este conversatorio. Gracias, Jorge, tienes el mando. Muchas gracias, Giovanna. Y buenas noches a todos y a todo el público que nos está siguiendo. Bueno, les comento en primer lugar brevemente la dinámica. Voy a primero presentarlos a ustedes, a los ganadores, a las ganadoras de este premio. Y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas que le van a responder todos ustedes, ¿no? La misma pregunta. Más o menos como la idea es que puedan conversar todos en la misma cantidad de tiempo. La idea es que calculen unos 4 o 5 minutos en su respuesta y así vamos pasando a cada uno de los participantes, ¿no? Entonces hacemos 2 rondas de preguntas y luego al final los participantes también les van a hacer preguntas indistintamente o a quien quiera responder, ¿no? Y así más o menos vamos a ir conversando con los compañeros de la MEC. Bueno, vamos a comenzar presentando a los participantes y lo voy a hacer en orden de cómo fueron ganando el premio, para que haya más o menos cierta cuestión, al menos cronológica. Entonces, bueno, la primera participante es Susan Noltelius, que ella ha publicado la colección de cuentos Crisis Respiratoria, y la novela Tiene que haber otro final. Bueno, apareció en diferentes antologías, ¿no? Como El cuento peruano de 2001, 2010, Denominación de origen. Bueno, en su segundo libro de cuentos, que es Tres mujeres, es con el que ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2017, en la categoría cuentos. Y en este libro encontramos protagonistas que, más allá de sus estados civiles, ¿no? Divorciada, casada, soltera, están inmersas en estas presiones del mundo laboral, familiar, y el deber ser de estos roles que imponen a las mujeres, ¿no? Que la sociedad impone a las mujeres, ¿no? Y en este libro, desde lo cotidiano, se ilumina las vidas de estos personajes, y junto con ellos podemos respirar, llorar y asfixiarnos, ¿no? En estas historias que nos ha mostrado Susan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Susan, bienvenida a este evento. Hola Jorge, muchas gracias a ti y a Giovanna por la invitación. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Ok, muchas gracias, Susan. Pasamos ahora a presentar a Marco García Falcón, que él es escritor, también profesor universitario, autor del libro de cuentos París Personal, la novela Cielo de Capri, Un olvidado asombro también, La luz inesperada. Y bueno, por su novela Esta casa vacía, la novela con la que obtuvo, ¿no?, el Premio Nacional de Literatura en 2018, que es la historia de Giovanni Perleche, en este cuarentón que en un intento por construir su propio hogar termina perdiéndolo todo, ¿no? A su hijo, a su esposa, hasta su tranquilidad emocional, ¿no? Y en este libro, que es una reflexión de la paternidad, la soledad, también se nos hace una metáfora, ¿no? De cómo esta casa vacía, en la que se queda el protagonista, también se convierte en la posibilidad de un nuevo inicio, ¿no? Usando la fuerza que tiene la escritura, ¿no? ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches, bienvenido a este conversatorio. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Muy contento de estar acá. Le agradezco a Giovanna por la invitación. Contento de ver amigos escritores de hace mucho, que algunos no los veía. Y también con alumnos que yo he tenido, como Marita, que está en la maestría, ¿no? Me da mucho gusto. Y contento de estar acá. Okay, muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Bueno, ahora presento a Victoria Guerrero Peirano, que ella es poeta, activista
y profesora también universitaria, autora de libros, ¿no? Como Diario de una costurera proletaria, Berlín, Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa, ¿no? Y bueno, con su libro Y la muerte no tendrá dominio, este trabajo con el que ganó el Premio Nacional de Literatura en la categoría no ficción el año pasado, eh, utiliza la prosa fragmentada, en la que mezcla el ensayo, pero también esta vena poética que la caracteriza, para hacer una reflexión sobre la muerte, el dolor, la maternidad, la burocracia de la salud pública, que ahora la podemos ver también en estos tiempos de pandemia. Y bueno, desde el duelo que genera el fallecimiento de una madre, la autora revisa su propio cuerpo, su propia condición de hija, ¿no? Hay una parte que yo he seleccionado, y espero ser breve, que es: para que pudiera dar a luz a mi madre, ella ha tenido que morir. De eso trata esto, de ver morir a mi madre, de parir conejos alemanes y llorarlos. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a este conversatorio. Gracias por acompañarnos. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, gracias a ti, a Giovanna, bueno, y a la Maestría de Escritura Creativa, y de estar acá conversando con otros escritores que también han ganado el premio. Bueno, ganar un premio también es un azar, pero claro, también es una alegría, ¿no? Y bueno, súper interesante ponernos a conversar de qué van nuestros textos, ¿no? O sea, generalmente los premios quedan en ser premios, pero lo importante es cómo nos leemos, ¿no? También, y que se difundan también los textos, ¿no? Eso me parece importante. Bueno, estoy un poco adrenalínica porque acabo de salir de 4 horas de clase inmediatamente a acá a conectarme, ¿no? Y bueno, pues, gracias. No hay problema, muchas gracias, Victoria. Y por último, bueno, Richard Parra, que es el más reciente, digamos, de los ganadores, ¿no? Él es narrador, crítico literario, autor de novelas como Los niños muertos, Microfucker, el libro de relatos Contemplación del abismo, y también el libro con el que obtuvo el premio Copé de Ensayo, ¿no? En 2014, que es La tiranía del Inca, este análisis sobre el Inca Garcilaso y la escritura política en el Perú colonial, ¿no? Su libro Resina, que es con el que ganó este año el Premio Nacional de Literatura en la categoría cuento, ha sido denominado por el propio autor en su discurso, ¿no? Como un híbrido, un monstruito con todas las cremas, una chanfaina, ¿no? Aunque hay que decir que es una chanfainita con un envidiable entramado literario, ¿no? Y bueno, en este conjunto de historias hay seres que viven confundidos, alienados, envueltos por la inercia. Y bueno, en este caos de materiales, Richard rescata personajes con un lenguaje rico y una mirada sobre la violencia que los rodea, ¿no? En esta sociedad, ¿no? ¿Cómo está, Richard? Bienvenido a este conversatorio. Muy bien, con un poco de frío. Y gracias a ti, Jorge, y a Giovanna por invitarme, y a los alumnos de la maestría, ¿no? Que están presentes también, y al público que nos está mirando, Ok, por interesarnos bueno, por nuestro trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias, Richard, por estar aquí también. Y bueno, ahora hecho las presentaciones, vamos a lo más importante, que es escucharlos hablar a ustedes, ¿no? Entonces vamos con la primera ronda de preguntas, bueno, de pregunta, y como les comento, ¿no? La idea es que ustedes utilicen entre 4 a 5 minutos para desarrollarla. Y bueno, vamos a hacer con el mismo orden, ¿no? Primero Susan, luego Marco, luego Victoria y termina Richard en esta primera ronda. La pregunta que les quiero poner a consideración es esta, ¿no? Es cómo cambió su perspectiva de escritoras, de escritores, luego de recibir este premio, ¿no? Este Premio Nacional de Literatura, ¿no? ¿Qué ha significado para ustedes este reconocimiento dentro de la concepción que tienen como creadores, ¿no? Como autores? Susan, a ver, cuéntanos, adelante. Gracias, Jorge, sobre todo porque es una pregunta fácil, ¿no? Ya tengo la respuesta pensada hace tiempo. A ver, recuerdo el momento en que me enteré que había ganado el premio, ¿no? Era un viernes en la noche y mis hijos se habían ido donde su papá el fin de semana, así es que yo estaba contentísima porque tenía un espacio para mí sola y podía trabajar en escribir el libro de turno, ¿no? Sabía que ese día se anunciaba el premio, pero ya a partir de las 5 de la tarde dije, bueno, ya la burocracia del ministerio cerró, ya yo no gané nada, así es que me voy a concentrar en trabajar, ¿no? En hacer lo que me gusta, que es escribir.
Sin embargo, la llamada llegó pasadas las 8 de la noche, ¿no? Y fue una alegría, por supuesto, inmensa, desbordante, ¿no? Llamé a mis hijos, a mis padres, a mis amigos más cercanos. Y después de una hora de estar muy contenta, dije, bueno, ahora, a partir de este momento, tengo una mayor responsabilidad. Si me he ganado un premio, entonces lo siguiente que escriba tiene que ser muy bueno también. O sea, estoy en la obligación de demostrar que sí me merecía ese premio, ¿no? Y que no ha sido simplemente una cuestión del azar o algo aislado, ¿no? Tengo que demostrar que tengo una consistencia en el oficio, que eso es un premio bien ganado, ¿no? Entonces, me senté a escribir y dejé de atender llamadas, felicitaciones, el Facebook, todo eso guardé hasta el día siguiente, porque sigo convencida, ¿no? De que cuando uno logra algún reconocimiento, más allá de la felicidad y satisfacción personal, que por supuesto es maravilloso, entonces es un aliento para seguir adelante y una obligación para ser mejor que tú mismo la próxima vez, ¿no? Y que no queden dudas. Esa es mi perspectiva. Gracias, Susan. Y sí, pues hay esa responsabilidad, ¿no? Al menos de demostrar que uno lo está tomando en serio, ¿no? Y en este caso, el premio también ayuda para eso, ¿no? Vamos ahora con Marco, ¿no? ¿Cómo es que cambió tu perspectiva de escritor a raíz de este premio que recibiste en 2018? Bueno, yo no sé si cambió realmente, pero sí me reafirmó en la importancia de tomar ciertos riesgos, ¿no? Cuando yo escribo esa novela, digamos que doy un giro un poco a cómo estaba yo trabajando mis libros, ¿no? Y recuerdo que un crítico, no voy a mencionar, un profesor universitario, me dijo que había leído todos mis libros, me dijo, me gustan tus libros, pero siento que les deben pasar más cosas a tu personaje, que se despeinen. Esa fue la palabra que utilizó. Y entonces me hice esa pregunta, ¿no? Que le pasen cosas, que no estén al borde del abismo, sino que se caigan y traten de salir. Y entonces yo escribí ese libro un poco así, ¿no? A mi personaje en efecto se despeina y más, ¿no es cierto? Le pasan muchas cosas. Recuerdo que alguien dijo que de alguna forma era como una serie de aventuras que tenía este personaje. Y me dio mucho miedo haber hecho eso. Realmente pensé que lo había hecho mal, ¿no? Y fue una sensación que me acompañó durante mucho tiempo hasta que vi que tuvo una muy buena recepción, le fue gustando a la gente y como que el premio fue, digamos, la coronación de esa sensación, ¿no? Y creo que para mí fue eso, ¿no? La importancia de tomarse algunos riesgos, incluso personales en la escritura, ¿no? Creo que es lo que nos mantiene vivos como escritores, ¿no? Siempre buscar un nuevo ángulo, siempre retarnos, y eso es lo que realmente hace que nosotros continuemos escribiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera es seguir en esa línea, ¿no? Plantearse nuevos retos. Sí, gracias, Marco, ¿no? Y esto de exigirse a uno mismo, ¿no? También funciona, ¿no? En este caso ahora le toca a Victoria, ¿no? La misma pregunta, ¿no? ¿Qué significó este reconocimiento, ¿no? Que se te entregó el año pasado en esta concepción que puedes tener como escritora, como creadora? Bueno, para mí fue mucho de celebrar en redes porque, bueno, 2020 fue la pandemia, ¿no? Bueno, creo que coincidieron un montón de cosas en mí, por lo menos en mi historia personal. Primero, pues yo había pasado también por mi propia pandemia y pues estuve medio encerrada, aunque iba a dictar clases. Luego vino la pandemia, la otra pandemia, la que vivimos todos, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, fue la continuación de ese encierro. Y bueno, yo decidí ir a la playa. eh, bueno, y cerraron toda la playa, lamentablemente. Pero estuve en la playa cuando me enteré de que había ganado el premio nacional. Además, en este libro que nunca sabíamos dónde ponerlo, ¿no? Nadie sabía dónde poner este libro, ¿no? Entonces, bueno, yo sugería a mi casa editora, que es el Fondo de Cultura, que lo pusiera en no ficción, porque a mí me parecía que este libro debía estar ahí. Y bueno, pues no, cuando yo ni siquiera me avienté, o sea, me enteré por teléfono y luego pues ya vi
los numerosos posteos, ¿no? Que había en Facebook y en otras redes sociales, pero me enteré un poco tarde porque pues no tenía tanto acceso al internet en ese momento. Y fue muy bonito, ¿no? Porque recibir tanto cariño de la gente, además la gente había estado encerrada todo ese tiempo y era como, no sé, encontrarse con una lectura de algo distinto y fue muy bonito, ¿no? Ese momento creo que sentí que la gente también respondía a un momento de felicidad con ese premio. Se sentí más que el premio era de mis amigas, de mis compañeras, antes que el mío propio, ¿no? Y eso fue un momento para mí maravilloso, ¿no? Y luego en cuanto a la responsabilidad de escribir, pues no sé mucho todavía, pero no he pensado tanto. Igual, un poco como dice Marco, yo claro, no, yo vengo de la poesía, ¿no? Entonces ya había escrito una novela, bueno, una novela también digo, ¿no? No me lo tomo tan en serio porque era la novelita pequeño burguesa, ¿no? El golpe de dados y luego pues escribir esto era también una forma de experimentar, pero que tenía que ver con un hecho personal, que partía de un hecho personal y que luego fue derivando en otras problemáticas y que también tiene su otra parte muy onírica, ¿no? Como también está en mi otro libro, ¿no? Una parte como del inconsciente, así que está ahí, ¿no? Eh, y bueno, es algo que digamos es un camino que no sé si seguiré todavía, ¿no? O sea, aún ya no sé si soy poeta, ya no. Este, simplemente dejo que un poco que fluya lo que viene, ¿no? He pensado en algunas cosas, sí, y escribo y he escrito, ¿no? Pero escribo, no sé, tanto poesía como prosa a la vez, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, no sé si cambió mi vida, pero sí quizá es un poco de responsabilidad el hecho de que te ganes el premio nacional. Este, pero no lo sé, creo que lo veremos más adelante. Yo pienso que todos los que han ganado el premio nacional son, o sea, además que el premio nacional es el premio por un libro, ¿no? No sé si al final es por una obra, ¿no? Eso también es un poco extraño, ¿no? Pero creo que la mayoría de los que yo he visto que han ganado pues tienen una obra, no solo esa obra, sino en general su obra es consistente. Eso es lo que para mí significa el premio nacional, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Y bueno, pasemos ahora a Richard. Lo mismo que recién hemos estado preguntando, ¿no? Este cambio de perspectiva en tu caso como escritor. Y bueno, en tu caso ha sido un premio que recién ha sido, ¿no? Hace unos meses. ¿Cómo es que lo has asumido? ¿Cómo va ese proceso? Cuéntanos. Pues cuando lo recibí fue un poco como Susan, ¿no? Me enteré de noche. Yo ya me había tomado unas pastillas para dormir y la emoción fue tanto que no me dormí. Estuve despierto con mi hermano esa noche aquí celebrando con una botella de vino, todo muy, digamos, mundano, ¿no? Pero ahora pasando más a lo literario, fue interesante que empecé a encontrar más lectores, no sé, gente que yo no sabía que era lectora mía, empezó a acercarse, a comentarme de mi trabajo, ¿no? Y como mencionaste, ¿no? Ese libro ha tenido una reacción muy accidentada. Los primeros borradores datan del 14, 15, incluso un cuento creo que es del 2011. O sea, digo cuento, no era un cuento, era una tarjeta, ¿no? O sea, como esas tarjetas, así, eran notas que yo iba copiando para, digamos, crear una ficción, digamos, ¿no? Un relato dramático, digamos, que ese es un poco mi camino, ¿no? Y, y me agarra el premio en medio de la redacción de una novela. Y yo prácticamente la he dejado de escribir porque me han aparecido una serie de compromisos en todo este mes
que desde reuniones sociales hasta entrevistas, etcétera, etcétera, que me han alejado, me han hecho perder un poco de concentración con la novela que vengo escribiendo, pero esa novela ya tiene su propio, digamos, sus propios vectores poéticos, ¿no? Y pienso, bueno, he estado pensando que no creo que el premio le influya mucho. Tal vez lo que hace más bien el premio es eh, eh, no sé, reconocer una poética en la que yo estaba más bien, recién es un libro más experimental de lo que he escrito, ¿no? Porque los otros son un poco más coherentes, todas las historias son similares, las estructuras, hay uno que es casi como una obra de teatro, ¿no? Y este era un poco más donde hay una historia barroca de la época colonial y hay una historia sobre chibolos de barrio, ¿no? Entonces era un libro más experimental y bueno, me ha emocionado que ese libro, pues, que era corría bastantes riesgos, haya logrado ese reconocimiento, aunque como digo también en ese discurso que tú has mencionado, me produce un poco de ¿no? De depresión, porque en el año 19 y 20, ¿cuántos libros dejaron de publicarse por la pandemia? ¿No? Digamos, entonces no sé si había demasiados libros que se estaban considerando para el premio, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Richard. Y para que no ocurra, ¿no? Un poco como menciona Richard, de que a veces las cuestiones adyacentes a la literatura distraigan de escritura, quiero que la siguiente pregunta vaya más por el lado literario, ¿no? Y más abocado también para nuestros alumnos de la MEC, ¿no? Que es, hay que revuelvan un poco en su memoria o en lo que puedan recordar de cómo fue el proceso de escritura de estos proyectos, ¿no? Que han resultado ganadores, ¿no? ¿Cuál fue la rutina que ustedes impusieron para concretarlos? Si es que siguieron algún método quizás, o tenían muy en claro cómo es que iban a escribir estos libros, estos cuentos. A ver, hagamos ese ejercicio y comentémoslo acá a los participantes. A ver, comencemos con Susan. A ver, cuéntanos cómo fue este proceso de escribir los cuentos de tres mujeres. Si me pones a mí primero, siempre me van a salir cosas muy espontáneas. Ay. A ver, sí recuerdo cómo fue el proceso. Fue un libro que escribí, no sabía que lo estaba escribiendo, ¿no? Pero empecé en el 2011 y lo he terminado a inicios del 2015, ¿no? Porque ha sido como una escritura salpicada, no constante. Yo tenía mucho tiempo sin escribir. Mi primer libro, Crisis Respiratoria, salió en el 2006 y Tres Mujeres recién salió en el 2015, ¿no? Porque en el medio, bueno, crié tres hijos y tuve que regresar a trabajar porque los libros no pagan cuentas, ¿no? Entonces solo disponía de fines de semana. Que es una pena, ¿no? Porque uno necesita cierta disciplina para poder profundizar en lo que quiere decir. Así que por eso mis tiempos son un poco más lentos, porque mi actividad principal me la consumen otras actividades, ¿no? Entonces, Tres Mujeres fue primero un cuento, el de la mujer divorciada, que salió en una antología que se llamó Malos Elementos, ¿no? Entonces, después de haber logrado eso, después de haber regresado a escribir, después de mucho tiempo en blanco, dije, ok, voy a volver a hacer un proyecto grande, ¿no? Un libro yo sola, tengo que poder. Y escribí primero varios cuentos sueltos, inconexos, y luego traté de que fuese una sola historia sobre una protagonista escritora que escribía todos estos cuentos. Y ese borrador lo terminé en el 2014, o sea, 3 años después de haber vuelto a escribir, y no me gustó, ¿no? Me pareció que estaba muy flojo, que era forzado, ¿no? Y finalmente lo releí y me di cuenta de que 3 de las historias tenían un tema en común, y es que tenían protagonistas mujeres que luchaban por dividirse entre la maternidad y el trabajo en el mundo corporativo, ¿no? Que era un poco la experiencia que yo había tenido durante esos años. Así es que elegí estas 3 historias
Y como dato curioso, las protagonistas eran una casada, otra divorciada y otra soltera, ¿no? Entonces, de ahí viene el título, Tres mujeres, y el nombre de cada cuento, ¿no? Entonces fue como una etapa de exploración, de volver al oficio de escribir y de procesar las vivencias que yo había tenido durante ese tiempo, ¿no? Y nada, para eso es la escritura, ¿no? Para entenderse uno mismo, para conocerse, para descubrirse, ¿no? Y le di esa forma y parece que resultó bien. Fue sin querer, ¿no? Fue una exploración y un descubrimiento. Así lo defino. Una exploración que tuvo un muy buen resultado, ¿no? Con este reconocimiento, ¿no? Bueno, ahora pasemos con Marco, ¿no? Que nos cuenta un poco este proceso que siguió la novela, ¿no? Esta casa vacía. Sí, bueno, Jorge, tu pregunta me ha hecho recordar, volver a sentir emociones de esa época porque yo escribí esa novela en un momento muy difícil, ¿ah? Eh, bueno, es una novela bueno, se puede calificar dentro de lo que llaman la autoficción, que a algunos no les gusta mucho, porque tiene un elemento autobiográfico muy fuerte, pero también tiene un elemento de ficción, ¿no es cierto? En este tipo de novelas hay un yo hipotético, ¿no? Como lo menciona Kundera, ¿no? Eh, las emociones son las verdaderas, no los hechos, ¿no? Entonces, en esa novela yo puse mucho de las emociones que tenía en ese momento. Había una cuota de desesperación, de dolor, de incertidumbre, ¿no? Y yo venía, digamos, de un proceso bastante complejo, leyendo libros que de alguna manera se parecían, ¿no? Y que yo dicto talleres, son los libros que dicto en el taller que se llama Escribir desde la oscuridad, ¿no? Que son libros donde hay duelos, muertes, separaciones, y son escritos que son concebidos desde una autenticidad y que acompañan a otras personas que han pasado o pasan por la misma situación, ¿no? De manera que yo sin querer tuve un aprendizaje de ese tipo de textos en esa lectura y llegado cierto momento, y esto lo recuerdo muy claramente, que yo trabajaba mucho, digamos, vivía muy tenso porque tenía un niño digamos, con una salud complicada. Yo debí descansar, ¿no? Pero lo que hice fue escribir, que fue, digamos, aumentarme el trabajo, ¿no? Y salió esa novela, ¿no? En 3 meses o 2 meses de escritura muy intensa, ¿no? Yo ya había entendido algo que siempre practico, que hay personas que, digamos, solamente necesitan, para escribir solamente tienen que dedicarse a eso, ¿no? Lo que Humberto Eco llama los monocrónicos. Yo soy un monocrónico, yo siempre escribo en los veranos, cuando no dictamos, ¿no es cierto? Porque no soy policrónico. El policrónico más bien necesita, ¿no?, estar en varias cosas a la vez porque se aburre, ¿no? Es multitask, ¿no? Y bueno, yo aproveché ese verano del 2017 para escribir intensamente, digamos, con mucha velocidad también, que creo que se nota en el libro, es un libro que corre muy rápido. Y también recuerdo que me parece interesante que tenía otro título la novela, ¿no? Se llamaba El arte de sobrevivir, y ya por ese nombre ya te puedes dar cuenta de qué iba el libro, ¿no? Y cuando ya voy a publicarlo y se lo doy a Germán Coronado, lo primero que me dice, bueno, el título lo tenemos que cambiar. Y para mí era, digamos, como cortarle la cabeza al libro, porque era, digamos, el centro para mí eso del arte de sobrevivir, ¿no? Y ya después leyendo, y gracias a algunos amigos que leyeron el libro, me dijeron, hay un tema ahí con la casa, ¿no? Que el título debería ir por el tema de la casa bueno, estaba yo muy desesperado buscando el título hasta que encontré el poema de Blanca Varela, lo releí, Casa de Cuervos, que termina con otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo a donde no has de volver. Y ese fue el título que finalmente encontré, ¿no? Que fue también, digamos, un hallazgo muy propicio, ¿no?
Pero sí, fue, digamos, un momento de gran intensidad, ¿no? Y es algo que yo recomiendo para escribir, ¿no? Un libro no se escribe solamente con la mente, sino se escribe con las emociones, con los recuerdos, con el inconsciente. Y creo que cuando uno está en esa disposición para escribir es el momento, ¿no? Porque a veces solamente nuestra cabeza está conectada y podemos tener mucho oficio, podemos tener mucha técnica, pero se nota esa ausencia de nervio, de duende, ¿no? Yo creo que los escritores, o en realidad la literatura no está en las palabras, sino está entre las palabras. Y eso que está entre las palabras, que es medio invisible, pero que siente el lector, es energía, es esa piel que uno se pone. Bueno, eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Marco. Y bueno, ahora pasemos a Victoria, ¿no? Que, bueno, en el caso de tu libro, como ha mencionado Marco, está también, ¿no? El elemento emocional plasmado, ¿no? Y parte de un hecho, ¿no? Eh, personal, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco este proceso que da pie a Y la muerte no tendrá dominio. Bueno, para mí fue una escritura bien distinta en relación a mis otros libros, porque justamente partía del hecho de la muerte de mi propia madre, ¿no? Entonces era un libro escrito a partir del duelo y fue como, o sea, fue inmediato casi, ¿no? O sea, me senté a escribir de manera inmediata, o sea, fue una pulsión, ¿no? Pero esa pulsión que yo había dividido en estos fragmentos, comenzó a tomar una forma y bueno, también comenzaron a aparecer otros temas. Y además, en el camino, como lo dejé ahí, ¿no? O sea, fue esta pulsión que escribí y la dejé allí, me dediqué a leer, ¿no? Me dediqué a leer y me dediqué a leer libros sobre la muerte, libros sobre la madre, sobre las relaciones, como ahora, bueno, se editaron muchos libros sobre las relaciones padres y hijos, ¿no? Entonces me preguntaba más bien sobre las relaciones madre-hija y también sobre relaciones que no son tan felices, ¿no? Como nos quieren hacer creer, ¿no es cierto? También hay muchísimos conflictos. Y además salían otros temas que tenían que ver, como tú ya lo has mencionado, con, por ejemplo, la atención médica, ¿no? La burocracia de los cuerpos, la burocracia de que esto se manifestó ya en la pandemia posteriormente, ¿no? Y creo que esa es una segunda lectura que se le ha dado a mi libro, ¿no? A partir justamente de esta explotación, que ya no tenía que ver solo con el régimen estatal, sino también privado, ¿no es cierto? Entonces, todos esos temas se iban abriendo como un abanico en este texto y mientras yo seguía leyendo, ¿no? Incluso leí, por ejemplo, de hijos que estaban relacionados con familias, pues, totalmente autoritarias, ¿no? Que piensan estos hijos sobre sus propios padres, etcétera, ¿no? O sea, hijos de nazis o cosas así que salían simplemente de manera natural. A veces uno lee un montón y al final ese montón se convierte en 2 o 3 párrafos en un libro, ¿no? Y entonces eso fue alimentando, o sea, fue alimentando mi escritura, de tal manera que, claro, es una escritura que parte de un hecho real y tiene también, como dice Marco, muchas cosas de lo autobiográfico, pero también tiene muchas cosas de investigación y de lectura. Y además que yo construí como 2 voces, porque no quería que fuera solo una lectura unívoca de la relación del yo o de la protagonista con su madre, sino que por eso también le di paso a este personaje de la poeta, ¿no? Entonces era Victoria y la poeta. Y ahí había como una especie de diálogo o duelo o tensión que me parecía importante porque, claro, o sea, era también interpelar el hecho de ser hija, no era solamente ser hija e interpelar a mi propia madre, sino interpelar también al yo, que era para mí fundamental, ¿no? Y luego, claro, yo lo tenía eso allí y el fondo me pregunta, ¿qué cosa estás escribiendo? Y yo digo, bueno, tengo esto, ¿no? Pero era como textos y luego huecos de partes que yo había dejado libres, ¿no? Que sabía lo que iba, pero que no lo podía escribir en ese momento, ¿no?
Y recuerdo muy bien que bueno, escribí, ¿no? Me dijeron, no, sí, escribe. Bueno, en ese momento está un editor que también eh, ha trabajado con Marco, ¿no? Felipe, Felipe. claro, tan querido Felipe. Y claro, Felipe como que un poco ya encaminó esa parte emocional que yo nunca había tenido, no me había enfrentado a un texto de esa manera. O sea, para mí era como, yo le decía a Felipe, tú dime en qué fragmento, en qué párrafo, porque no puedo volver a leer el libro, ¿entiendes? No puedo volver a leer del 1 al 7, tengo que ir de frente al 8 y párrafo tal, porque no me sentía en condiciones y jamás me había pasado eso con ningún libro, ¿no? Antes los leo, los vuelvo y les doy la vuelta para adelante y para atrás, pero ahora esa corrección me parecía súper difícil enfrentarme a ella, ¿no? Y recién ha sido con el paso del tiempo, ¿no? Que he podido enfrentarme otra vez a ese texto, ¿no? Y luego ya, claro, en la conversación, por eso es tan bueno tener un buen editor. Por ejemplo, mi libro tiene fotos, ¿no? Entonces yo decía, yo no quiero que mi libro sea una elegía, ¿no? No quiero fotos de mi madre, ¿no? Entonces quiero que mi madre sea borrosa, cosas así, y al final pues se decidió que las fotos fueran al revés porque justamente ahí estaba la caligrafía de ella o los lugares donde ella había viajado, etcétera, ¿no? Cosas que había hecho que ampliaban un poco también ese sentido de no ser solo madre, ¿no? Sino de haber tenido muchísimos también sueños y toda una vida, una vida anterior antes de mí, ¿no? Antes de mí y de mi hermana, y esa vida anterior me parecía sumamente significativa de rescatar a través de la huella de la propia escritura, que finalmente yo como poeta, pues para mí me parece sumamente relevante el signo, ¿no? El signo y la huella escrituraria, ¿no? Entonces, creo que por ahí también iba la concepción ya de todo el libro en sí mismo, ¿no? O sea, todo el libro ya es una propuesta en sí misma, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, Victoria, por compartir el proceso. Y antes de pasar a la respuesta de Richard, quería recordarles, ¿no? a quienes están participando, ¿no? Que vayan preparando sus preguntas. Después de esta ronda ya pasamos a que ustedes se las hagan a los propios participantes. Bueno, entonces, Richard, hagamos este ejercicio, ¿no? de memoria y cuéntanos cómo fue este proceso de escribir Resina, ¿no? Tú hablabas de que algunos cuentos son muy antiguos, tienen muchos años, ¿no? Pero ¿cómo fue este rush final de darle un orden a todas estas historias y ya tener el libro que se terminó convirtiendo en Sí, Resina? bueno, yo el 2015, en diciembre, publico en Madrid Los Niños Muertos. El 16 empiezo a plantear una novela, ¿no? Una novela típicamente social, casi como una realista socialista, digamos, ¿no? A la vieja usanza. Digamos, empecé a hacer un borrador, pero ese borrador un poco como que naufragó, ¿no? No estaba, necesitaba investigación, estaba fuera del Perú, no encontraba, solo encontraba libros publicados, ¿no? Sino quería entrar más en contacto con los materiales, digamos, que de la novela aquella, ¿no? Que era una novela sobre la burguesía. Bueno, ese proyecto de una burguesía tóxica, ¿no? Mi modelo era, por ejemplo, el Loco David, algo así, ¿no? Gente así. Entonces se acabó ese proyecto, como que quedó medio en stand-by, luego vengo a Lima y en Lima me encuentro, con lo primero que me encuentro es con el habla de Lima, ¿no? Porque yo llevo acá hablando una suerte de caribeño, cubano, no sé, español, porque yo digo con español, medio argentino, o sea, porque ahí se habla como un latinoamericano en Nueva York. Y esa es una de las primeras cosas que para mí fue importante, porque empecé a rescatar estos cuentos que estaban en la gaveta. Algunos, no todos, ¿no? Que habían estado originalmente para ser publicados en Madrid, pero me dijeron algo así como que es más de lo mismo. Y entonces yo los reescribí, hice un acto de reescritura, ¿no? Y yo, más bien mi relación con las historias, claro, en un momento puede ser muy personal. Digamos, yo, por ejemplo, uno de mis cuentos hablo de un internamiento en un hospital psiquiátrico que yo padecí, es decir, tiene una relación personal, pero en cierto momento ya yo me distancio, ¿no? Utilizo el método de Brecht, si quieres, de un distanciamiento total,
y para mí ya es simplemente escritura. Y yo en ese momento es cuando yo ya me distancio de esa manera, yo ya puedo escribir. Y entonces es por eso que el libro tiene muchos estilos, ¿no? Tiene podemos estilos barroco, que podemos decir es un cuento que es una suerte de cómic medio kitsch sobre una sublevación andina que suena a Tupac Amaru, ¿no? Pero que también tiene algo de kitsch porque tiene algo de western. O sea, yo empecé a utilizar, a mezclar materiales, a hacer como Frankenstein con los relatos, ¿no? A echar todo lo que podía ingresar, ¿no? Luego, otro relato viene de una memoria infantil. Yo también tengo varios relatos así, que viene de algo que de la infancia como que fue una imagen muy fuerte para mí, ¿no? Que un amiguito de mi barrio se cayó por un buzón, ¿no? De estos de desagüe y se cayó y se murió, ¿no? Que era una imagen muy fuerte y yo a partir de esa imagen empecé a construir todo un universo, ¿no? Esa imagen, esa tragedia, esa experiencia histórica de ese niño, empecé a completarla con, digamos, su contexto social, su contexto político, y también a mí mi primer libro es bien amargo, digamos, El Abismo, pero aquí ya ingresa un poco más el humor, el sarcasmo, ¿no? Un poco en la tradición, bueno, es una tradición peruana antigua, ¿no? Tampoco, digamos, podemos encontrarla en Reynoso, o podemos ir más atrás, incluso en Huamampoma, y esta risa así medio cachacienta, ¿no? Entonces, cada cuento mandaba el estilo, o sea, son los materiales lo que mandan el estilo, yo no. Por ejemplo, hay otro cuento que me interesa, por ejemplo, se llama En el río Culebra, que es una confrontación entre insurgentes de Sendero Luminoso contra un grupo de narcotraficantes con mucho poder. Pero esa historia yo no la inventé, vi un documental de una cineasta importante, Sonia Wallenberg, pero recuerdo que ese documental, al verlo, se me quedó muy marcado digamos, esa línea narrativa, ¿no? Y yo también empecé a completarla con elementos de la literatura latinoamericana clásica, digamos, ¿no? Con esta fundación de las ciudades, o no, perdón, de los pueblos, ¿no? Que hay en las novelas del boom o del pre-boom, ¿no? Incluso o sea, lo que yo empiezo a hacer a veces es un poco a partir de ciertas estructuras muy pequeñas, empezar a integrar encima una serie de cosas casi al azar, ¿no? Y por ejemplo, te comentaría, ya como para cerrar, el último relato del libro se llama Calandria, que digamos que se aleja, ¿no? Del realismo, pero en verdad a mí me pidieron un cuento sobre un consumidor de drogas. Una editorial española me pidió, oye, haz un cuento sobre un drogadicto, así, porque la serie se llama Drogadictos, y entonces yo dije, voy a hacer un cuento a partir del delirio y del mito, ¿no? Entonces es un consumidor de pasta básica que tiene un hermano siamés, que en su delirio ese hermano siamés es un perro, ¿no? Y que está presente en la fundación de Villa El Salvador, de una suerte de Villa El Salvador, no es Villa El Salvador, es Valle Charón, que es un pequeño barrio, digamos, ¿no? Entonces está en el registro del delirio, otro está en el registro del western, otro está en el registro del realismo sucio. Entonces, lo que trato de hacer es que los registros salen de los materiales. Yo más o menos escribo así. Y también, como te cuento, sí o sea, al inicio sí estoy vinculado, pero en otro momento ya, para mí eso es un trabajo, como si yo tuviera una máquina que tengo que construir, o fuese un carpintero y tengo que hacer, no sé, un mueble, ¿no? Esa es un poco mi relación a veces con mi escritura.
Bueno, muchas gracias, Richard, por compartir tu proceso. Y bueno, ahora pasemos a las preguntas. No sé si acá hay entre los participantes alguien que quiera preguntarle algo a los escritores, a las escritoras. Pueden levantar la mano o bueno, también lo pueden escribir por acá por el chat. Luis Anduce, uno de los colegas de la maestría, les pregunta, ¿no? ¿Cómo escogen el narrador de la historia y cómo deciden la estructura del libro? Eso lo hacen a medida que van escribiendo, digamos, esta es otra parte de la pregunta, ¿no? A medida que van escribiendo le muestran lo que han avanzado a alguien, lo escrito. No sé, quien quiera responder, ¿no? Adelante esta pregunta que hace Luis. Yo, para no perder la costumbre de empezar. A ver, yo creo que es una decisión muy importante, ¿no? Porque el protagonista va a ser los ojos que te guíen a ti como lector, ¿no? Entonces hay que estar muy seguro de quién va a contar la historia, porque a través de él vamos a avanzar en la trama y vamos a mirar todo lo que ocurre, ¿no? Esa es una decisión que yo nunca he cambiado en el camino, ¿no? Siempre tengo como muy claro en quién me voy a centrar y hasta ahora me ha funcionado. Lo que sí he cambiado a veces son las estructuras, ¿no? El orden en el que ocurren las cosas, ¿no? O en un libro de cuentos, el que ganó el premio nacional, ¿no? Que primero era una historia que englobaba otras más chiquitas y terminó siendo 3 cuentos largos o 3 novelitas cortas, si quieren, ¿no? Porque de esa manera el todo del que yo quería hablar, que es la lucha de la mujer actual en los miles de roles que asumimos, quedaba muy bien argumentado con esa estructura de 3 historias a la par, ¿no? Suelo trazar un plan, así bien como yo soy administradora de empresas de primera profesión, suelo trazar un plan de cómo va a ser mi trabajo, ¿no? Lo más probable es que en el camino cambie algunas cosas, tome algunas decisiones distintas, ¿no? Sin embargo, no puedo empezar no puedo embarcarme en algo si no tengo una ruta definida, ¿no? Necesito saber a dónde voy. No importa si en el camino me desvío, pero no puedo simplemente dejarme ir a ver a dónde llego, ¿no? Que mucha gente sí trabaja así y me parece respetable y hasta admirable, ¿no? Pero yo no, yo necesito un punto de partida que es el personaje y el argumento central y una hoja de ruta que son los pequeños grandes hitos que van a ocurrir en la historia. Y esos los puedo cambiar. Bueno, acá hay otra pregunta que hace Gino Piaio, ¿no? Entonces, pues para quien quiera responderla, ¿no? ¿Qué hacen cuando se bloquean y no pueden continuar con la obra que están escribiendo? A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Es la manito. Adelante, Victoria. ¿Qué hago? Bueno, la verdad es que yo siempre escribo, o sea, escribo casi siempre, pero no todo, no sé, no todo lo que uno escribe es lo que uno va a publicar, ¿no? Digamos, yo escribo, pues escribo generalmente poesía, pero ahí tengo un montón de poemas y poemarios supuestos que están por ahí guardados en miles de archivos. Y además durante la pandemia, bueno, durante la pandemia casi no escribí nada, eso fue horrible o ha sido horrible. Y bueno, no hice nada, ¿qué podía hacer? O sea, simplemente no podía hacer nada, simplemente dejo que, o sea, no me puedo obligar a sentarme a escribir. O sea, podría, ¿no? Obligarme, sí lo hago, pero no creo que sea lo mejor que pueda haber. Que pueda haber. Y por otro lado, además, tenemos miles de obligaciones y en esas miles de obligaciones realmente le quito cada vez que puedo, vuelvo a mis archivos que escribí antes de la pandemia, porque ahí fue donde me corté, lo tengo así clarísimo. O sea, vino la pandemia en marzo y yo dejé de escribir radicalmente los 4 archivos que tenía abiertos, ¿no? Entonces, digamos, en todo este tiempo he tratado de volver a leer y a leer un poco, ¿no? Qué cosa podría ir aquí y allá, y bueno, ya más o menos me he ordenado un poco, como también decía Marco, para el verano, ¿eh? Estoy preparándome para el verano, comprando mis libros,
para leer sobre el tema que quiero, y el verano, que es un poco, que uno está un poquito más libre, pues dedicarme a eso. Antes de eso no hay forma, no hay forma que lo haga. Y bueno, tampoco hay que obligarse, es algo que haya que hacer algún trabajo obligatorio de escribir algo, puede que salga algo bacán, pero yo creo que no es obligatorio, ¿no? Es simplemente, no sé, para mí no existe el horario, y creo que eso viene porque, no sé, porque vengo de la poesía un poco, ¿no? No sé, es que Mario Vargas yo se impuso esa vaina de que había que escribir de tal hora a tal hora, y creo que eso como que fue una imposición un poco, no sé, que se lo tomaron a pecho algunos escritores, ¿no? Pero creo que generalmente la gente no escribe tan así porque no tiene tiempo, no tiene tanto tiempo para esas cosas, ¿no? Eh, y bueno, y además que yo, como voy entre géneros, pues para mí es un poco como venga el viento, aunque tengo, digamos, siempre estoy escribiendo en mi agenda ideas, ¿no? Siempre estoy poniendo ideas, 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 y ahí va la cosa, ¿no? Un poco. Marco también quiere contestar la pregunta. Sí, hay varias preguntas interesantes. Bueno, en Ah, cuanto a la claro. estructura, a mí me parece que es muy importante encontrar la estructura, pero también el tono, particularmente en una novela, ¿no? Porque va a ser de largo aliento y ese tono tiene que estar más o menos sostenido, ¿no? En mi caso, en esta novela, en esta casa vacía, era, digamos, coger un poco el formato de la confesión, que es muy usual en este tipo de textos, y la novela iba sobre el tipo este que construye una casa que al final lo termina destruyendo, y digamos que la imagen, porque también partí de una imagen, era él solo en su casa nueva, ¿no? Ya acabada, pero vacía, ¿no? Entonces allí es que, digamos, nace para mí la estructura, ¿no? Y en cuanto a mostrar, yo lo que últimamente he venido haciendo es, a veces, me parece que he hecho textos que podrían ser interesantes, los pongo en Facebook, ¿no? A ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y bueno, al final sí entrego el manuscrito completo a algunos amigos, que creo que son muy valiosos buscar estos amigos para leer. ¿Ah? Tienen que ser personas, buenos lectores, pero también sinceros, ¿no? Que te digan la verdad, ¿no? Que no te digan está interesante y nada más, sino que vean los problemas que hay en el libro. Eso es lo que más te va a ayudar, ¿no? Y obviamente ellos no te van a dar la solución. Stephen King dice algo que me parece muy interesante, que los lectores se pueden equivocar en las virtudes de un libro, ¿no? Alguien te puede decir, me gustan los personajes lo mejor, el lenguaje, la estructura, pero los lectores no se equivocan en los errores. Entonces, cuando hay una constante, ¿no? En varios lectores que mencionan un error, es muy probable que ese error exista, pero tú lo tienes que corregir porque tú has construido esa casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver, voy a juntar un par de preguntas que nos han llegado en este caso se las lanzaré a Richard, ya que no ha contestado el público. Que bueno, acá hace una pregunta Roger, que es, ¿consideran de gran importancia leer poesía para la escritura de sus textos o solo buscan influencia de la narrativa, ¿no? Y esto se enlaza a qué libros siempre regresan, ¿no? O qué libros releen, ¿no? Ahí podemos mezclar un poco eso. Bueno, se la lanza a Richard, pero también si alguien más quiere contestar luego también lo pueden hacer, ¿no? Bueno, para mí es muy importante la lectura no solo de la poesía, sino también estar vinculado a otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir Resina, también estuve trabajando como guionista de películas de animación, además. Entonces empecé a ver muchas películas de animación, de las cuales era un aficionado muy profano, ¿no? Y creo que ese espíritu también ingresó al libro. También a mí me interesa el ensayo, digamos, o sea, el ensayo, el cine es un arte viejo, digamos, ¿no? Entonces también me interesa un poco el cine de vanguardia, y ahora para la novela que estoy trabajando, cosas como la instalación. Yo pienso que la literatura es un arte efímero, o sea, yo ahorita lo tengo claro, y las estructuras que yo utilizo, para volver un poco a la anterior pregunta, tiene algo que ver con estas. Para mí son, o sea, yo está en aquello que quiero contar ya hay una estructura, ¿no? No es mi estructura, sino es la estructura de la cultura, es la estructura de la historia, ¿no? Y entonces
trato de siempre estar movilizándome a partir de varias textualidades, ¿no? Porque ahí también podemos hablar de textualidades, ¿no? En cuanto a poesía, pues siempre acabo de recibir el poemario de Denis Vega y de Gloria Albitre, los tengo por aquí, los tengo por leer. Siempre estoy leyendo poesía, pero en cuanto... Hay otra cosa también que, bueno, que como que a veces se nos olvida, que a veces es hablar con la gente, ¿no? Yo también me baso mucho en el registro oral y hablo con la gente, trato de estar cerca de ellos, ¿no? Hay un personaje que me interesa, voy, le invito a comer, y si le gusta chela, se las invito y hablamos, o sea, varias cosas hay que hacer para ya llegar a la escritura. La escritura es un momento de varias cosas que se están dando, no siempre es estar tecleando, ¿no? No siempre es estar tecleando, por ejemplo. Muchas gracias. Adelante, Susana, ¿no? Ya tenemos que Sí, ir cerrando, pero quisiera a quien añadir quiera algo. complementar, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con Richard en que uno tiene que nutrirse de diferentes disciplinas, de diferentes vivencias en general, ¿no? Pero en concreto sobre la poesía creo que es imprescindible para un narrador leer poesía, ¿no? Porque la poesía es el uso óptimo del lenguaje para graficar una emoción, una sensación, ¿no? Yo admiro a los poetas, ¿no? Porque es como cómo elegir pocas palabras para transmitir algo muy potente, ¿no? Entonces, si uno en la narrativa quiere construir una imagen o hacer una descripción que conmueva, que realmente coloque al lector en un determinado estado de ánimo, qué mejor input, qué mejor insumo que la poesía, ¿no? Y para mí Blanca Varela es insuperable. Yo trato de volver a ella de vez en cuando. Gracias, Susana. No sé si alguno de ustedes quiere complementar algunas de las ideas o algunas de las preguntas que han estado haciendo por el chat también, adelante. Si no, también vamos por finalizado este evento y Yo también le quería, damos las gracias. yo quería Adelante, agregar adelante, algo, Marco. algo que es muy importante que estaba mencionando Richard, que digamos que hay un momento que es la textualización, que es ponerse a escribir, pero un libro se va escribiendo en la mente, en el cuerpo, ¿no? Y una recomendación que le dan muchas personas para el bloqueo es ponerse a hacer otra cosa. ¿Ah? Y quizás algo físico, ¿no? Carver recomienda ponerse a arreglar la casa, arreglar muebles, pintar, ¿no? O hacer ejercicio físico, ¿no? Porque la mente y el inconsciente siguen trabajando y en ese momento, digamos, cuando la energía se desbloquea, también se desbloquean las ideas, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque yo tenía una idea un poco loca, que siempre comento, que, por ejemplo, bañarse es fundamental para escribir. Y nunca la contaba hasta que se la escuché a Leila Guerriero, que decía, después de un baño, se escribe mejor. Entonces me di cuenta de que sí tenía cierta validez, ¿no? Y así hay una serie de recomendaciones que pueden parecer un poco tontas, pero pueden servir y claro, cada uno, digamos, le encontrará una utilidad o no, ¿no? Yo Este, solamente quería añadir que, bueno, como ya dije que yo estoy entre los dos caminos, es como que, por ejemplo, o sea, yo soy una escritora muy instintiva en la prosa, o sea, soy una escritora más racional en la poesía porque manejo las estructuras, ¿no? Y soy muy consciente de lo que quiero, pero en cambio en la prosa soy una escritora muy instintiva y por eso digamos, exploro más en las cuestiones inconscientes o en cosas que, digamos, quizá no afloran mucho en mi poesía, ¿no? O sea, en cosas que uno censura más y dejo que esa escritura fluya, ¿no? Es un poco como yo voy construyendo esa escritura más expansiva y como ya decían acá también, alimentarse de diferentes tipos de escritura, o sea, no solo soy una lectora de poesía, sino que soy una lectora de novelas, sobre todo de novelas de muchas mujeres, por ejemplo, a mí me encanta la prosa de Leonora Carrington, a pesar de que Leonora Carrington es más conocida como artista plástica, pero a mí me gusta porque justamente se desvía, es un poco loca, ¿no? O sea, a mí me gusta ese tipo de escritura, ¿no? Ese tipo de escritura que digamos también cruza los géneros, ¿no? Y bueno, una de mis escritoras peruanas favoritas
es Carmen Ollé, por eso, ¿no? O sea, que estaba en la poesía y también en sus libros de prosa, pues me encantan, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. Bueno, a mí me encantaría seguir haciéndoles preguntas y también hay varias preguntas creo que se han quedado, pero bueno, creo que en algún momento, como ha dicho Richard, también hay cierto de efímero en esto, ¿no? Bueno, que quería darle la voz también a Giovanna para que cierre este evento, bueno, agradecerles a ustedes por participar, muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y también por responder las preguntas de los participantes. Ha sido un gusto para mí y bueno, muchas gracias. Le paso la voz a Giovanna. Gracias Jorge, y las intervenciones han sido muy enriquecedoras, útiles, y hay más preguntas. Quizá, Jorge, deberíamos contestar, darle la palabra a Richard, la última, hay una pregunta dirigida específicamente a él, que es de Roger. Acá está, y con eso cerramos. ¿Cómo no? Yo no. Bueno, también avisa, ¿qué dice? Le pregunta a Richard, ¿no? Aquí está, no sé si puedes leer la pregunta. A ver, sí, de Richard Taipe, esta pregunta es para ti, ¿no, Richard? Es sobre Regina. Está construida de varios registros, entre ellos el realismo sucio. ¿Y cuánto de Carver, Bukowski hay en Regina? Y si algún día te animarías a escribir dentro del género policial, puesto que en el Perú, según Ampuero, la realidad peruana es novela negra a tiempo completo. ¿Qué podrías responder? Bueno, esos autores me interesaron cuando era chibolo, ¿no? Y ahora ya estoy viejo. Pero, por ejemplo, yo a Raymond Carver sí me interesan algunas cosas, su ritmo, digamos, de su prosa, pero hasta cierto punto me parece un autor también victoriano, ¿no? O sea, todavía es una prosa que apareció, digamos, esa prosa legible que apareció en contra de las prosas vanguardistas que venían de los años 70, ¿no? Digamos, apareció porque tal vez hubo un agotamiento en el mercado y estos escritores de una prosa más legible se hicieron... Ahora, yo no escribo géneros, ¿no? O sea, me interesa una historia con la cual puedo tener cualquier tipo de vínculo, desde el político hasta el resentimiento, al amor, a simplemente una relación intelectual, ¿no? Y el registro allí aparecerá, ¿no? Aparecerá el género. Yo me acuerdo que el primer cuento que yo escribí o sea, es un monstruo, ¿no? O sea, es una monstruosidad, es un western de pistacos, así me interesaba el western, escribir un western, pero así con la mitología andina, ¿no? Y bueno, eso era cuando recién comenzaba. A eso me refiero que no es que no lo haría, tal vez lo haré en algún momento que me interese algún material que tenga que ver con esas formas. Muy bien, muchas gracias. Creo que la pregunta de Paola ya ha sido contestada por Marco, ¿no? Siempre hacer ejercicio, respirar, hacer otras cosas. Vicky también lo dijo algo así. Entonces, quiero invitarlos, además de agradecerles, invitarlos a los próximos conversatorios, que ya les estaremos indicando las fechas y cuándo y los temas. Bueno, sin más, los dejamos descansar y muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Chao, chao. Gracias adiós a todos. Adiós, chao. Gracias a todos por Cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao. Adiós. Chao.